Bueno, continuando con los videos tutoriales, vamos a comenzar con la unidad número 2 de probabilidad. Vamos a ver el temario que vamos a seguir. Primero vamos a ver cuáles son los tipos de experimentos que existen y cuáles corresponden a la estadística. Algunas definiciones básicas. Y después ya tiene que haber definiciones clásicas de probabilidad y la definición frecuencial de probabilidad. Vamos a dar algunos ejemplos para internalizar estos conceptos y vamos a terminar el primer video hasta aquí. Después vamos a continuar con la probabilidad condicional y el concepto de sucesos independientes. Eso va a llevar el video número 2. Y después vamos a continuar con el concepto de partición, un concepto matemático que nos ayuda a entender la regla de probabilidad total y la regla de Bayes. Tipos de experimentos tenemos dos. Los determinísticos son aquellos que, repetidos bajo las mismas condiciones, dan igual resultado. Es decir, que si yo realizo dos experimentos exactamente igual, sé qué resultado voy a obtener. Y los aleatorios son aquellos que no se puede predecir su resultado. Por ejemplo, el lanzamiento de una moneda, el lanzamiento de un dado, etc. En esos nos vamos a ocupar nosotros y de hecho lo hace la estadística. Algunas definiciones. El espacio muestra es el conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio. Se lo simboliza con la letra omega mayúscula. Por ejemplo, si yo lanzo un dado, todos los resultados posibles son 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Ese sería el espacio muestra. Suceso elemental es cada uno de los resultados posibles de ese experimento aleatorio y se simboliza con la letra griega omega chiquita, que es la que vemos aquí abajo. ¿Sí? Esta que está acá. Bueno, por ejemplo, el 1 es un suceso elemental, el 6 es otro suceso elemental. Y suceso aleatorio es un subconjunto del espacio muestra omega, y de esos sucesos nos vamos a ocupar. Para entender un poco más el concepto de estas definiciones, vamos a tomar un ejemplo. Supongamos que arrojamos dos dados, vamos a llamar a uno de los dados X y el otro dado Y. Y todos los resultados posibles de este experimento serían, por ejemplo, si sale 2 para X y 2 para Y, si sale 4 para X, 5 para Y, esos son sucesos elementales, ¿sí? ¿Cuántos elementos tiene el espacio muestra? 36 elementos. Y bueno, cada uno de esos sucesos es un suceso elemental. Definamos un suceso aleatorio. Supongamos que el suceso A lo definimos como obtener una suma de 5 puntos como resultado. Entonces, lo que tendríamos que hacer es sumar todos los pares ordenados y fijarnos cuáles son los elementos que dan 5, la suma. Bueno, entonces A son todos los pares ordenados que pertenecen al espacio muestra omega, cuya suma da 5. Son estos 4 elementos. Pero en general no nos interesa conocer un suceso en particular, sino la combinación de más de uno de ellos. Por ejemplo, vamos a definir A unión B, ¿sí? Este simbolito es la unión. Es el suceso que ocurre si, solo si ocurre A, ocurre B o ambos ocurren. Con este simbolito vamos a definir la intersección, vamos a simbolizar la intersección y decimos que la intersección B es el suceso que ocurre si y solo si ocurren A y B simultáneamente. Y por último vamos a definir el complemento de A, que es el suceso que ocurre si no ocurre A. ¿Sí? Son todos los elementos que integran el complemento de A son aquellos que no integran a A. Hago un ejemplo, supongamos que lanzamos un dado, todos los resultados posibles, de 1 hasta el 6, conforman omega. Y definimos 3 sucesos. El suceso A, obtener un número par, B, obtener un número impar, y C, obtener un número primo. Vamos a ver entonces algunas operaciones. A unión B, si yo uno A con B, son todos los elementos que pertenecen a A o a B. Bueno, si los sumo a todos, obtengo los 6 resultados que integran a omega. Entonces en este caso, como la unión de A y B da omega, quiere decir que A es el complemento de B. Por eso que decimos que el complemento de A es igual a B. Si no es par, es porque es impar. En este caso decimos que los sucesos son complementarios. Veamos la intersección. A intersección C serían aquellos elementos que pertenecen a A y que pertenecen simultáneamente a C. Bueno, el único elemento que es par y primo a la vez es el 2. Por eso la intersección me da 2. Si yo intersecto A con B, voy a buscar elementos que sean pares e impares simultáneamente. Bueno, eso no hay ningún elemento que cumpla con esa condición,
Por lo tanto decimos que la intersección de estos dos conjuntos es vacío. ¿Qué quiere decir esto? Que los sucesos son excluyentes. Es una definición que vamos a usar más adelante. Definición clásica de probabilidad, lo vamos a ver con más detalle después en clase, pero primordialmente lo que tenemos que tener en cuenta es que se utiliza en general en los juegos de azar, en donde la ocurrencia de cada uno de los elementos del espacio muestra, es decir, cada suceso elemental tiene la misma probabilidad de ocurrir, es decir que el espacio muestra tiene la característica de ser equiprobable, igualmente probable de ocurrir. Entonces, la probabilidad de que ocurra cada suceso elemental es 1 sobre la cantidad de elementos que tiene el espacio muestra omega. Por ejemplo, si yo lanzo un dado y quiero calcular la probabilidad de que salga, por ejemplo, el 3, voy a decir que es un caso favorable sobre los 6 posibles, que es el cardinal de omega. ¿Sí? Si nosotros no queremos conocer la probabilidad de un elemento en particular, de ocurrencia de un elemento en particular, sino de un suceso que definamos, vamos a decir entonces que la probabilidad de que ocurra ese suceso A, supongamos que el dado sea par, va a ser la cantidad de casos favorables sobre casos posibles. Tengo 3 números pares sobre 6 posibles, la probabilidad de que el número sea par, de que el dado sea par, va a ser 3 en 6. ¿Sí? Es bastante intuitivo esta definición clásica. La definición frecuencial de probabilidad tiene que ver con repetir un experimento una gran cantidad de veces y calcular la probabilidad empírica o la frecuencia relativa de aparición del suceso A. Acá tenemos en términos matemáticos, si yo realizo una experiencia una cantidad de veces n que es cada vez más grande, vamos a decir que la probabilidad de que ocurra un suceso A es la cantidad de veces que apareció ese resultado A de un total de n experiencias. ¿Sí? Lo que quiere decir con esto es que a medida que aumentamos el tamaño de muestra, la frecuencia relativa de sucesos se estabiliza en un valor que es la probabilidad teórica. ¿Sí? Ahora lo vamos a ver en un ejemplo. Propiedades de probabilidad. Primero, que las probabilidades van siempre entre 0 y 1. ¿Sí? 0 es el caso en el cual queremos calcular la probabilidad de que ocurra un suceso que es imposible. Por ejemplo, lanzo el dado y quiero saber cuál es la probabilidad de que aparezca el 7. Bueno, el 7 no es un elemento posible, entonces la probabilidad de que salga el 7 es 0. El máximo valor de probabilidad es 1, que ocurre cuando el suceso es seguro. Si yo pregunto cuál es la probabilidad de que el dado valga entre 1 y 6, bueno, cuando yo lanzo el dado, cualquier resultado va a cumplir con esa condición. Es un suceso seguro, por lo tanto la probabilidad vale 1. La probabilidad de A unión B es igual a la probabilidad de A más la probabilidad de B menos la probabilidad de la intersección. Después vamos a hacer un gráfico para entender de dónde viene esta formulita. Y la probabilidad del complemento de A es 1 menos la probabilidad de A. También lo vamos a ver en clase. Para cerrar un poco la definición frecuencial de probabilidad, supongamos que lanzamos una moneda n veces. Nosotros sabemos que la probabilidad de que la moneda salga cara es 1 en 2. ¿Sí? Es 50% porque sabemos que tenemos un caso favorable sobre 2 posibles. Esa es la definición clásica de probabilidad. Pero supongamos que nosotros no sabemos si la moneda está trucada o no. ¿Sí? Y lanzamos muchas veces esa moneda. Entonces supongamos que lanzamos 10 veces, de las cuales 6 son caras. Entonces decimos que la frecuencia relativa, ¿sí?, empírica de aparición es 60%. ¿Sí? Que dista en 10% del 50%, ¿no? Si lo hacemos 20 veces, bueno, esta es una experiencia simulada, ¿no? A medida que nosotros vayamos incrementando el tamaño de la muestra, es decir, que el experimento se realice una cantidad mayor de veces, vamos a ver que la frecuencia relativa empírica se va aproximando cada vez más a la teórica. ¿Sí? Los puntitos azules indican la frecuencia de aparición relativa empírica y vemos cómo a medida que el tamaño de la muestra se incrementa, nos vamos acercando. La probabilidad empírica se va acercando cada vez más a la probabilidad teórica. Ese es el concepto de definición frecuencial de probabilidad. Por ahora vamos a cortar y continuamos con el siguiente video.